Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra. Bienvenidos. Hola, shalom a todos. Les saluda Mariana Félix y como siempre es un gusto y un honor para mí compartir con ustedes en esta mañana de viernes 15 de diciembre de 2023, justo antes de que amanezca. Vamos a analizar la porción Miketz que corresponde a esta semana, en la que se narra la historia de Yosef cuando es llamado por el faraón para que interprete su sueño. Y es justamente cuando los sueños que tuvo José cuando estaba en tierra de Israel, que empiezan a cumplirse todas esas profecías que vinieron a José cuando él dormía. No sé si recuerdan que en el episodio anterior, en episodios anteriores, analizábamos los sueños, donde vimos que los sueños son como una especie de profecía que al momento de interpretarse se cumplen en determinado tiempo. Entonces, veíamos también que los sueños son medios por los que el Creador nos da información sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Entonces, los sueños que tuvo José fueron el medio que el Creador utilizó para informar al mismo José, a Israel y a sus hermanos sobre lo que había de acontecer en el mundo. O sea, todo lo que estaba sucediendo se los informó, lo que iba a suceder se los informó. Entonces había que preparar el camino para que los hijos de Israel no perecieran, porque venía una gran hambruna y la forma en que el Creador protege a los hijos de Israel fue precisamente a través de Yosef. Y Yosef ya sabemos que fue odiado por sus hermanos, lo vendieron a unos árabes que iban pasando, lo vendieron, se lo llevaron, llegó a Egipto, y en Egipto pues también pasa una serie de situaciones que lo colocan en la cárcel, y todo esto pues aparentemente no tenía ningún sentido y solamente estaba ocasionando sufrimiento en José. Entonces José pues escucha los sueños de sus compañeros de cárcel y les interpreta, y tal cual los interpreta, así sucedió. Entonces lo mismo sucede con los sueños que anteriormente él había tenido cuando estaba en tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa? En esta parashá, Miketz, en el capítulo 41, versículo 1, dice: ocurrió al cabo de 2 años. Y en el texto del Zohar también inicia analizando esa frase: ocurrió al cabo de 2 años. Al cabo, según el texto del Zohar, tomo 7, página 11, al cabo en hebreo se dice Miketz y significa final. Significa final. ¿Qué quiere decir esto? Que había terminado un tiempo en el que José había perecido, o sea, le había pasado mal en Egipto, 2 años de encarcelamiento, y como que fue un periodo preparatorio que posteriormente lo condiciona para gobernar al mundo. El faraón recibe información también a través de los sueños y le comunica lo que habría de suceder, y Yosef interpreta sus sueños. Entonces, debido a esa gran capacidad y a ese nivel de conocimiento de José, es que se convierte en el regente, Abrej, como se dice en hebreo. Entonces,
había terminado un tiempo para José. Había terminado el tiempo del sufrimiento, de la tribulación, de los malos momentos, que no tienen otra función que preparar a la persona para las bendiciones del cielo. Y como realmente sucedió después, pues José se convierte en el segundo al mando en Egipto. Egipto, el gran imperio. El imperio que controlaba el mundo de aquel tiempo. Entonces, aquí en esta porción hay una serie de cosas impresionantes que es prácticamente imposible comprenderlos en esta parte, en este episodio, pero vamos a ir a lo que más nos ha marcado nuestro análisis de esta semana. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto que se analiza en el texto del Zohar, ¿sí? Cuando se enfoca en el análisis de la palabra miketz, ¿sí? O sea, como ya les comenté, significa un final. O sea, significaba el final de todo el procedimiento, el proceso que atravesó José para convertirse después en el gobernante de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay un tiempo y hay un momento específicamente para todo. Hay un tiempo y un momento. Entonces, nosotros es muy complicado para nosotros, los humanos, aceptar que hay un tiempo y un momento para todo. Hay un tiempo para sufrir y otro tiempo para la alegría. Hay momentos difíciles de tribulación y hay momentos de bendición. Todo tiene su posición correcta, todo tiene un sentido. Por eso es tan importante que nosotros guardemos silencio y nos armemos de paciencia ante las circunstancias difíciles, porque de esa manera estamos dejando trabajar a nuestro Creador. ¿Sí? Tal como lo hizo José, ¿sí? Cuando es encerrado, ¿sí? Injustamente, porque la esposa de Potifar dijo que la había acosado, ¿sí? Y después de interpretar los sueños de sus compañeros, ¿sí? Como que se desespera y dice, acuérdate de mí ante el faraón. Como que perdió la esperanza por un momento y dice, acuérdate de mí. O sea, puso su fe, puso su vida en manos de una persona, ¿sí? Pero aún así, él sabía que tenía que esperar los tiempos de Dios, esperar su tiempo y su momento. ¿Sí? Algo muy parecido nos pasa cuando vivimos tiempos difíciles, por los motivos que sean, y ponemos la esperanza en el mundo material, haciendo a un lado el momento establecido por el Creador. Lo importante aquí es no olvidar que estamos en sus manos y que todo lo que nos pasa después de que Él ha establecido un pacto con nosotros tiene un objetivo purificador y rectificador que complementa o que contribuye a la realización de su plan de salvación, así como lo hizo en la historia de José y sus hermanos. Venía una gran hambruna para el mundo, entonces tenía que hacer llegar a José a Egipto para que él después fuera el proveedor de alimento. ¿Sí? ¿Y cuál fue el medio que la misma vida pone para que José llegue a Egipto? Pues fue el odio de sus hermanos, porque sus hermanos lo odiaban, lo envidiaban, lo arrojaron al pozo, lo vendieron, llega a Egipto. Es decir, fueron medios muy difíciles, pero que tenían un propósito. Y para nosotros es muy difícil ver la mano de Dios en ese tipo de situaciones. Entonces, esta historia de José nos habla de la paciencia, de la suerte que podemos llegar a tener cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios. Porque la historia de José es una historia de mucha suerte.
¿sí? Entonces, tenemos que ver la mano de Dios en esos acontecimientos. Estamos en sus manos. Y todo lo que nos pasa tiene un objetivo purificador, rectificador, como les decía, que contribuye a su plan de salvación. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener plena confianza en que todo lo que nos sucede es para bien. Todo. Todos nuestros actos están enfocados, son como pequeños acontecimientos que contribuyen al todo. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero todo lo que sucede a nivel individual contribuye a lo que sucede a nivel colectivo, ¿sí? Por eso no podemos juzgar lo que sucede en nuestro entorno, porque todo tiene una razón de ser, ¿sí? Aquí también en esta parte de Miquets se habla sobre lo que le sucedió a los hermanos de José cuando José gobernaba y que los vio y que sabía muy bien quiénes eran y que empezó a tratarlos de manera muy dura. Y ellos, la reacción de los hermanos de José era muy evidente, que ellos tenían un cargo de conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que habían actuado muy mal. Entonces, cuando se ven acusados por algún aspecto que ni siquiera realizaron, ellos dicen, es que esto nos está pasando porque hicimos mal a nuestro hermano. Donde dice en Génesis 42, 21, dice, verdaderamente culpables somos nosotros por nuestro hermano, que vimos el sufrimiento de su alma cuando nos suplicaba, pero no oímos. Por eso vino a nosotros este sufrimiento. Cuando hay un cargo de conciencia a causa de nuestros actos, es que experimentamos el miedo ante las situaciones difíciles y nuestro nivel espiritual se ve totalmente reducido. Cuando la persona es justa, cuando la persona actúa conforme al amor y a la compasión, pueden venir las situaciones más difíciles y no se perturba, no se inquieta, no le da nada de ansiedad. ¿Por qué? Porque sus actos hablan por sí mismos. Sus actos lo tienen con su conciencia tranquila. ¿Sí? ¿Y qué dice posteriormente en Génesis 43, 18? Dice, pero los hombres tuvieron miedo al ser llevados a la casa de Joseph y dijeron, a causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, originariamente es que nos llevan allí, para que puedan urdir una acusación contra nosotros, arrojarse contra nosotros y seamos tomados esclavos junto con nuestros asnos. Otra vez estamos aquí ante este arquetipo del mal, asnos. Los asnos. Yo vengo leyendo esta palabra, pues obviamente que se refiere a estos animales, desde 2 o 3 porciones anteriores. ¿Sí? O sea, dice, los hombres tuvieron miedo. Y tenían miedo ¿de qué? De que fueran acusados, que fueran contra ellos. Y posteriormente dice, seamos tomados esclavos junto con nuestros asnos. Sabemos que el asno es un animal de carga que está para servir al ser humano en todo lo que éste requiera en su trabajo diario, su trabajo de carga. No tiene voluntad, solo debe hacer lo que su propietario necesite. Entonces, cuando dice, seamos tomados esclavos junto con nuestros asnos,
está diciendo que debido a sus transgresiones se ponen al mismo nivel que un esclavo. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que esa psicología de sometimiento, esa psicología de inferioridad, de complejo de inferioridad, de miedo, es propiciada por nuestros actos equivocados. Definitivamente, porque hay alguna voz interna que nos está diciendo, no estás haciendo las cosas de manera honesta, no estás guiándote bajo el amor, la compasión. Entonces, cuando vienen las situaciones diferentes a lo que nosotros esperamos, tenemos temor. Y entonces se cumple lo que dice aquí: seamos tomados esclavos junto con nuestros asnos. Los asnos es un arquetipo del mal. Los asnos. Y está muy relacionado con Esaú, donde uno de sus descendientes, dice, encontró los onagros en el desierto. En porciones anteriores así dice. Nuestras transgresiones nos ponen al mismo nivel de dicho animal, del arquetipo del mal, que es un asno. Entonces, en otra de las partes, ¿sí? En otra de las partes de esta porción, les voy a ver, solo que no lo tengo aquí a la mano. A fin de tomarnos como esclavos y tomar nuestros asnos, y dio forraje para sus asnos. Dice, entonces desgarraron sus ropas y cargó cada uno su asno. ¿Cómo que cada uno va a cargar su asno? En la última parte, cuando José intencionalmente pone la copa de plata en uno de los costales de sus hermanos ya para que regresaran a su tierra, para poder acusarlos y ya después revelarse que él era su hermano, dice, buscó comenzando con el mayor y con el menor terminó, y se encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces desgarraron sus ropas, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. O sea que ya después, en lugar de que el asno los cargue a ellos se van cargando a su asno. Ellos se pusieron al mismo nivel que un asno. ¿Por qué? Porque sabían que estaban siendo acusados por lo que anteriormente le habían hecho a su hermano Joseph. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el nivel espiritual de una persona está definido por los actos que realiza, por las intenciones en su corazón que lo llevan a hacer determinadas cosas. Entonces ellos no sabían que todo eso que ellos hicieron de arrojar a José a un calabozo, de venderlo, tenía un propósito, no lo sabían. Pero su carga, su culpa no los dejaba, entonces se ponen al mismo nivel. Todo esto se encuentra en esta porción de Miqueas. Posteriormente, si nos da un poco más el tiempo, vamos a analizar todo el sentido o sea, todo lo que significa Joseph, porque ya lo hemos vinculado, está vinculado con Yesod. Y no es casualidad que se parezcan. Joseph, Yesod, son palabras que se parecen. Y Yesod ya sabemos que es una de las sefirá del árbol de la vida que tiene que ver con el órgano sexual. Entonces, si Joseph representa el órgano sexual y de Joseph viene toda la abundancia, la provisión de alimento que significó cuando gobernó Egipto durante esos años, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros estamos correctamente vinculados,
no tenemos problema en esa parte de nuestra composición, es decir, la parte sexual, ¿sí? Tenemos asegurada una provisión. O sea, la abundancia, la prosperidad están muy vinculadas con la cuestión sexual, pero eso lo vamos a analizar posteriormente. Muy bien, pues vamos a concluir esto. Por último, sí me gustaría mencionar que en uno de los evangelios donde se describe la entrada de Jesús, sí, va sentado sobre un asno. O sea, en una de las profecías que se dice que el Mesías irá sentado sobre un asno. ¿Qué quiere decir? O sea, aquí también se repite el arquetipo del asno, pero es algo simbólico. Tiene un significado muy profundo. Cuando se dice que el Mesías va a ir sentado sobre un asno, quiere decir que el Mesías va a dominar el mal instinto, va a dominar al mal, a la maldad, porque va a ir sentado sobre el asno. ¿Sí? No como en el pasaje de la porción de Miquets, ¿sí? Donde los hijos de Jacob, debido a sus transgresiones y a su carga de conciencia, al ir contra su hermano, ¿sí?, se pusieron al mismo nivel que el asno. Y en lugar de que el asno los lleve a ellos cargaron cada uno con su asno. Fíjense la diferencia. Espero estarme explicando, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido este análisis tanto como a mí. Y vamos a continuar. Mientras Dios nos siga dando vida y salud, vamos a continuar analizando los misterios de nuestra hermosísima Torá. Y yo solamente puedo darle gracias a mi Creador y bendecirlo porque me da la oportunidad de conocer todo esto. Para mí es una dicha y es un honor tener acceso a este conocimiento y poder compartirlo contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Shalom.